Muy buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de Razonamiento Verbal, un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenas tardes a todos los presentes. Buenos días, me dice Rocío del Pilar. Buenos días, me dice Fran Rodríguez. Buenos días, les respondo a ambos. Juan Jesús Alexander, buenos días. Betsy Cristina, buenos días. Hola, Ronald Abril. Yasore Vázquez, buenos días. Milagros Azurza, buenos días absolutamente a todos los presentes. Muy buenos días a todos. Bien, quisiera que me digan a través del chat si se escucha mi voz y si se ve la diapositiva, por favor. Si se escucha mi voz y si se ve la diapositiva, por favor. Si se escucha mi voz y si se ve la diapositiva, por favor. Bien, todo bien, me dice, estamos Milagros. Hola, Ángel Anthony Quispe. Sí, todo bien, me dicen positivo, me dicen tanto en audio y en audio y video, me dice Ángel Anthony, se oye bien, correcto, muy bien. Entonces vamos a comenzar, parece ser, todo bien, dice Betsy, estamos que la conexión a internet está bien, entonces comencemos. En primer lugar, estimados alumnos, en primer lugar, estamos bien. En primer lugar, a ver, estimados alumnos, estamos dos tipos de textos, ¿no? Textos monológicos y textos dialógicos. ¿Ya? Vamos a ver y desarrollar este tema del día de hoy. Bien. En primer lugar, debo entender qué es un diálogo. ¿Qué es un discurso? Un discurso es cuando alguien está hablando, así como esta señorita, bla, 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 bla. ¿Sí? Ahora, yo puedo hablarle a otra persona o puedo hablarme, estamos a sí mismo, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, pero si la otra persona habla, ya no sería, estamos, un discurso de una sola persona, sino habrían dos personas, que ya habría un diálogo. Sí, vamos a ver qué entendemos, por favor, miren. Miren, a ver. Sí. Dice, eh, aquí hablan dos personas. Una de ellas le dice, ¿te parece que en otros mundos hay seres inteligentes, Mafalda? Y Mafalda dice, yo creo que es muy posible, Miguelito. Entonces conversan Miguelito y Mafalda. Miguelito le pregunta, ¿no? ¿Te parece que hay otros mundos, que en otros mundos hay seres inteligentes, Mafalda? Yo creo que es muy posible, Miguelito. Y Miguelito le dice, pero según los sabios, parece que esos seres no pueden habitar ninguno de los planetas cercanos a la Tierra. No, claro, si son inteligentes, no. En otras palabras, aquí es un ejemplo de un diálogo. Entonces, cuando una persona no conversa con nadie, ¿sí? Es un monólogo. Cuando una persona conversa con otra persona y esta otra persona le responde, se va a llamar diálogo. Entonces, van a ver los textos monológicos y los textos dialógicos, ¿sí? Pero para esto, hay que diferenciar entre lo que el autor dice de lo que el autor dice. Autor, hoy problema de tipeo acá. Hay que diferenciar entre lo que el autor, escúchame por favor, hay que diferenciar, ¿sí? Hay que diferenciar, ¿sí? Hay que diferenciar entre lo que el autor dice y lo que él, aquí voy a corregir, lo que el autor dice que otro dice. ¿Correcto? No se vaya usted a olvidar. Hay que diferenciar entre lo que el autor dice de lo que el autor dice que otro dice. No se vaya usted a olvidar, por favor. Hay que diferenciarlo. ¿Sí? Pero vamos a ver. Quiero que lea este texto, por favor. Léelo, te voy a dar un minuto para que lo leas. ¿Ya? Léelo, por favor. Te voy a dar un minuto para que lo leas. 2 minutos, ¿ya? Léelo bien, por favor.
Aló, profe, buenos días, dígame. Ajá, está bien. No, no llegó, hay que hacerlo pensar, hay que razonar, hay que hacerlo similar. Algunos datos históricos por darle los temores, todo, pero más que nada, también, por invalidación, no llevó. Claro, no son básicamente no ahora, si quieres, material es un país muy fuerte. Puede, quizás puede cambiar el consumo poco a poco. Ya, ya, son alumnos de sexto año. Algunos se han llevado, pero algunos como el año pasado no han llevado, no han estado porque todos los años, nosotros han estado lo más probable es que no lo han llevado algo así. El avanzado, sí, el avanzado, sí, yo sí hago, si no, las paga por la pesquera. Ajá. O sea, básico, tipo anual de academia, filosofía. Ajá. Y en la carne y el rojo, eso sí, es mi base en filosofía. Ya, se trabaja con ese material y después vamos a hablar con la presión base. Sí. Se resuelve, se les comenta. Lo que pasa es que no, el año pasado empezamos con filosofía y todo pero los chicos se han llevado filosofía, experiencia, y han llevado con eso, solo filosofía. En 2019 estoy reunido de varias cosas. El Arturo también cuestión básica, profe, filosofía es cuestión básica. No, hay alumnos del internet, por lo menos unos 20 alumnos son del internet. Lo puedes, claro, vas a ver el nivel bajo, un repaso. Ajá. O, claro. Ah, ya, pero sí, 10 minutos de clase, sí. Así es, profe. Sí, solamente la PDF y cuando necesitas una consulta, algo que no está bien tipeable, ahí dice, profe, no se tiene bien esa parte de la pregunta, ahí no. Sí, por medio del WhatsApp, al tutor, correcto. Ajá.
Ya, profe, yo le llamo un rato porque estoy en clase ahorita, por eso no le podía llamar. Ya, profe. Ya, profe, chévere. A ver, chicos, disculpen. A ver, una llamada imprevista. Estamos. A ver, chicos, díganme ustedes, por favor, estamos, supongo que habrá tiempo más que suficiente para que haya leído el texto. ¿Sí? Quiero que escuche, por favor, lo que voy a decir. Quiero que escuche, por favor, lo que voy a decir. ¿Ya? Sí, es cierto, Juan Jesús. Este texto junto a una infografía salió en el simulacro de San Marcos de la prepandemia. Y este texto también fue examen de admisión de San Marcos. Fue examen de admisión de la Universidad de San Marcos también, Juan. Correcto, entonces acá. Ahora, quiero que me escuche, por favor. Fíjese cómo se da acá. Acá el texto comienza diciendo, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando usted lea un texto, usted tiene que darse cuenta si el autor dice o si el autor dice que otro dice. ¿Me escucha, por favor? ¿Ah? ¿Sí? Nuevamente repito, ¿sí? Cuando usted lea el texto, cuando usted lea el texto, debe diferenciar cuando el autor dice de cuando el autor dice que otro dice. Por ejemplo, en la primera parte dice, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Nadie sabe qué origina. El autor no dice que otro dice, él dice. Pues parece trabalenguas esto. Nuevamente, tus 5 sentidos, por favor, acá en la clase. Mira, voy a poner un ejemplo sencillo. A ver, en la puerta de la casa hay un perro. Yo no digo que otro dice, yo lo estoy diciendo. En la puerta de la casa hay un perro. Ahora escúchame. Pedro dice que en la puerta de la casa hay un perro. Yo no estoy diciendo que en la puerta de la casa hay un perro. Yo digo, Pedro dice que en la puerta de la casa hay un perro. Entonces hay que diferenciar cuando el autor dice y cuando el autor dice que otro dice. Entonces, en este caso dice, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. El autor no dice que estamos, sino el autor no dice que otro dice, él dice, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Algunos investigadores conjeturan que podría tratarse de esos virulentos. El autor no dice, oye, podrían tratarse virulentos. El autor dice que otros dicen, ¿sí? El autor dice que otros dicen que podrían ser, estamos, la causa del Alzheimer, los virus lentos. Y el autor dice, sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno. Fíjese que acá en el texto hay un diálogo. El autor parte, estamos parte hablando, el autor. ¿Qué dice el autor? Oye, nadie se ve que original del primer Alzheimer. Y oye, podrían tratarse virulentos. No se ha encontrado ninguno. Entonces, fíjese que se está dando un diálogo interno. Por ejemplo, este es un ejemplo de un texto, un texto dialógico. ¿Por qué es un texto dialógico? Porque se está evidenciando que hay un diálogo entre el autor del texto y otras personas. Entonces, vuelvo a repetir, no es lo mismo un texto monológico que un texto dialógico. Este es un ejemplo de un texto dialógico. Porque aquí, dentro del texto, está el diálogo. Comienza hablando el autor. Nadie sabe qué origina el Alzheimer. Y después el autor hace intervenir a otros. Algunos investigadores conjeturan. O sea, el autor, esto es lo que se denomina la interlocución en el texto. ¿Qué quiere decir? La locución es cuando un autor habla y la interlocución es cuando el autor dice introduce otras voces que van a conversar con él dentro del texto. Es un texto dialógico, dialogado. Nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Entonces el autor dice, oye, hay autores que dicen esto. Entonces otros autores le responden, oye, podrían ser los virulentos. Y el autor dice, oye, no se identificó ninguno específicamente. Fíjese cómo se da el diálogo interno. Eso es importante diferenciar. Los textos monológicos, me escucha por favor, los textos monológicos, son los textos donde el autor no introduce otras voces, solo dice, no dice que otros dicen. Miren acá, un texto monológico.
Cheryl Dinges es originaria de San Luis, tiene 29 años y es sargento del ejército estadounidense. Ahí el autor no dice que otro, dice, él está diciendo. Habla de Cheryl, dice que es originaria de San Luis, que tiene 29 años y es sargento del ejército estadounidense. Su trabajo consiste en entrenar a soldados para el combate cuerpo a cuerpo. El autor no dice que otro, dice, él dice, esta mujer podría afrontar una lucha aún más difícil en los próximos años, dado que pertenece a una familia portadora del gen del insomnio familiar letal. Obviamente, el principal síntoma de este mal es la incapacidad para dormir. Primero desaparece la capacidad de tomar la siesta, luego la de dormir toda la noche, hasta que el paciente es incapaz de dormir en absoluto. El síndrome suele atacar alrededor de los 50 años, tiene una duración de 1 año y siempre termina con la muerte. El autor dice y dice sobre Cheryl, pero no dice que otro dice. En cambio, el anterior texto, si usted se percata, el autor dice y después dice que otros dicen y él dice y así se da un diálogo interno. Pregunto, quiero que me sean honestos, chicos, chicas. ¿Se entiende entre un texto monológico y un texto dialógico? Por ejemplo, este es un texto dialógico. Mira este texto dialógico, dialógico. Mucha gente cree erróneamente que el diccionario decide los significados. En general damos por sentado que el diccionario es la autoridad final, una corte suprema de la corrección en el significado. Un buen diccionario no es, por cierto, tal autoridad y no pretende serlo. Un diccionario puede servir solo para un informante, como un colector o un reproductor de usos. Hasta ahí nomás, ¿ya? Para que entiendas que este es un texto dialógico. Recuerden, para analizar textos monológicos y dialógicos, yo requiero del estudiante que diferencie cuando el autor dice y cuando el autor dice que otro dice. Si en el texto el autor solo dice, es un texto monológico. Si en el texto el autor dice y también dice que otro dice, se está dando un diálogo entre lo que el autor dice y lo que otros dicen. Por ejemplo, acá, mucha gente cree, o sea, en los textos dialógicos van a aparecer estos verbos. Cree, dice, piensa, asume. Mucha gente cree, piensa, dice, asume, plantea, ¿no? Entonces, ¿qué cree la gente? Que el diccionario decide los significados. Pero el autor dice, eso es erróneo. Mire cómo se está dando el diálogo acá. Pregunto, comienza hablando la gente, oye, el diccionario decide los significados. El autor le responde, eso es erróneo. ¿Están mal ustedes como que el diccionario? No, no está mal. Ahora, dice, en general damos por sentado, o sea, la gente que cree, el diccionario es la autoridad final. El diccionario es una corte suprema de la corrección de significado. Y el autor le responde ahora, un buen diccionario no es eso, no pretende serlo. Mira cómo se da el diálogo. ¿Qué dice la gente? El diccionario dice los significados. ¿Qué dice el autor? Oye, eso es erróneo. ¿Qué dice la gente? Oye, es la autoridad del diccionario. Es una corte suprema. Es la corrección. Es la corte suprema de la corrección del significado. Y el autor le responde, oye, espera, aguanta tu carro. Un buen diccionario no es, por cierto, tal autoridad y no pretende serlo. Si usted se da cuenta, internamente se está dando un diálogo. Internamente se está dando un diálogo. Entonces, lo que usted tiene que distinguir es eso. Recuerda, ingresa a la universidad, ingresa siguiendo las pautas del profe. Un buen lector en el examen de San Marcos debe diferenciar entre los textos monológicos, los textos que solo dice el autor, y los textos dialógicos, donde el autor dice y hace intervenir otras voces, dice que otros dice, y se da un diálogo entre el autor y esas otras voces. Ahora, cuando el autor introduce otras voces, o sea, dice que otros dicen tal cosa, pueden haber varias posibilidades. Eso se llama la interlocución, ¿eh? No se debe olvidar. La interlocución, sí, a ver, bueno, la interlocución se puede dar a través de las citas, y estas citas pueden ser directas o indirectas. Recuerde, estas citas pueden ser directas o indirectas.
Las citas directas, a ver, voy a retroceder un ratito, las citas directas, escúcheme por favor, se hacen a través de guiones, se hacen a través de comillas, o se hace haciendo una pausa. No se debe usted olvidar. Ujú. Entonces, hay citas directas y hay citas indirectas. Por ejemplo, si yo quiero decir que alguien dijo algo, lo puedo poner eso que entre comillas, y estoy diciendo que eso lo dijo literalmente, es una cita directa. Pero cuando yo digo que otros dicen, pero no pongo ni guiones, ni comillas, ni pongo en sangría, significa entonces que es una cita indirecta. Pongamos el ejemplo, a ver. Mire, mire por favor. A ver. Víctor Hugo no sintió en sus comienzos literarios el impulso de renovación. Víctor Hugo no sintió en sus comienzos literarios el impulso de renovación. En el prólogo de las Odas y Baladas, 1824, todavía decía de Beaulieu que compartía con Racine el mérito de haber fijado la lengua francesa. Mire el verbo acá, decía. Te pregunto, ¿quién decía? Respóndame por favor a través del chat. Víctor Hugo no sintió en sus comienzos literarios el impulso de renovación. Ahí el autor dice, no dice que otro dice. Oye, dice, Víctor Hugo no sintió en sus comienzos literarios el impulso de renovación. En el prólogo de las Odas y Baladas es una obra, 1824, todavía decía. ¿Quién decía? Vamos, vamos chicos, ¿quién decía? ¿El prólogo? No. En el prólogo no decía el prólogo es el lugar donde está algo. En el conector que indica ubicación, en está indicando dónde. Es donde en el prólogo de las Odas y Baladas todavía decía, ¿quién decía? Víctor Hugo, correcto. Entonces, Víctor Hugo decía, entonces acá el autor no va a decir, sino dice que otro dice. ¿Qué dice? Oye, Víctor Hugo decía, de Beaulieu. ¿Qué decía? Que compartía. Ahora te hago la pregunta, ¿quién compartía? Ahora te hago la pregunta, vamos hijo, vamos hija, con fuerza. Todavía decía de Beaulieu que compartía. Compartía. ¿Quién compartía? No, Víctor Hugo no compartía. Víctor Hugo no compartía. Víctor Hugo no sintió en sus comienzos literarios el impulso de renovación. En el prólogo de las Odas y Baladas, todavía decía, Víctor Hugo decía, de Beaulieu, que compartía, correcto. O sea, Beaulieu compartía con Racine el mérito de haber fijado la lengua francesa. ¿Esto quién lo dijo? ¿Quién dijo? Beaulieu compartía con Racine el mérito de haber fijado la lengua francesa. A ver, te pregunto, ¿quién dijo, quién dijo que Beaulieu compartía con Racine el mérito de haber fijado, estamos, la lengua francesa? ¿Quién dijo todo esto? Víctor Hugo. Entonces, el autor no dice que Beaulieu compartía con Racine el mérito de haber fijado la lengua francesa. El autor dice que Víctor Hugo dice que Beaulieu compartía con Racine el mérito de haber fijado la lengua francesa. Ah, entonces, entonces, el texto se está dando un diálogo, ¿sí? Donde lo que voy a poner con amarillo es lo que el autor dice. ¿Qué dice el autor? Mira acá lo que está en amarillo. Esto es lo que el autor dice, no dice que otro dice. ¿Qué dice el autor?
¿Qué dice el autor? Imagínese que estás hablando, imagínese que estás hablando. O sea, el autor no va a decir solamente Víctor Hugo, pues. ¿Qué dice el autor? Víctor Hugo. Víctor Hugo, no, pues. ¿Qué dice el autor? El autor dice, Víctor Hugo no sintió en sus comienzos literarios el impulso de renovación. Eso lo dice el autor de este texto. Víctor Hugo no sintió. Mira, entonces el autor, ¿qué hace? Ven, Víctor Hugo, habla. En esta obra, las dos palabras, en su prólogo, ¿qué decía? ¿Qué decía? Y ahí Víctor Hugo va a hablar. Oye, Víctor Hugo decía, Bolívar comparte con Racine el mérito de haber fijado la lengua francesa. Entonces, el autor, escúchame, dice, ama lo que está en amarillo, y el autor después dice lo que dijo, o sea, el autor dice que Víctor Hugo dijo algo. Correcto, Juan Jesús Alexander. Recuerda que estoy haciendo clases para ti de nivel A, como lo que se hacen para los grupos de selección. Si está hablando, dígame. Entonces, Víctor Hugo, entonces, el autor, o sea, no confundas, una cosa es Víctor Hugo y otra cosa es el autor. El autor que dice, oye, Víctor Hugo no sintió el impulso de renovación. Mira, ven Víctor Hugo, ven Chocherita. Sí, sí, sí. A ver, en tu obra Odas y Baladas, en el prólogo, ¿qué decías? Y ahí habla Víctor Hugo. Boileau comparte con Racine el mérito de haber fijado la lengua francesa. Sí, eso es lo que decía. En el 1826, Víctor Hugo afirmaba su fe en el ideal clásico en lo concerniente a la lengua. En 1826, Víctor Hugo afirmaba. ¿Qué afirmaba? Su fe. ¿Y su fe qué es? Creencia, pues. Entonces, ¿qué decía Víctor Hugo? Creo en el ideal clásico. Fe es creo. Entonces, ¿qué decía Víctor Hugo? Voy a cambiar esta palabra para que se pueda traducir. Víctor Hugo decía, yo creo, de creer, yo creo, tengo fe, yo creo en el ideal clásico, estamos en lo concerniente a la lengua. Y en segundo prólogo contiene esta significada frase. No se debe destronar a Aristóteles, sino para coronar a Baugelas. Entonces, voy a hacer la interpretación del texto. El autor de este texto dice que Víctor Hugo no sintió el impulso de renovación en los comienzos de su literatura. Y para, corroborar su planteamiento, su planteamiento sobre Víctor Hugo, va a hacer que Víctor Hugo hable. Víctor Hugo, ven. Y sí, dice Víctor Hugo, a ver, ¿qué decías tú? Estamos en el prólogo de Odas y Baladas, cuando yo decía que Boileau, comparte con Racine el mérito de haber fijado la lengua francesa. ¿Qué decías en 1826? Y Víctor Hugo habla. Yo decía que creo en el ideal clásico en lo concerniente a la lengua. Y en el segundo prólogo, ¿qué dijiste? No se debe estrenar a Aristóteles, sino para coronar a Baugelas. En este caso, el autor del texto, cita a Víctor Hugo, pero lo cita de dos maneras. Por ejemplo, en la parte final del primer párrafo pone comillas, dando a entender que esto es lo que literalmente dijo Víctor Hugo. Literalmente, esto es una cita textual, literal, directa. No se debe estrenar Aristóteles, sino para coronar a Baugelas. Oye, pero Víctor Hugo también dijo que Boileau, segunda línea, lo que está en verde, que Boileau comparte con Racine el mérito de haber fijado la lengua francesa. Sí lo dijo, no exactamente con esas palabras, pero en mensaje eso es lo que dijo.
¿Y cómo sé que no es exactamente esa palabra? Porque no está entre comillas. Solamente en 1827 sigue el texto, espero que me estén entendiendo, espero que se me estoy dejando de entender, perdón. Solamente en 1827, al redactar el prólogo de Cromwell, fechado en 1828, cambia bruscamente de idea, o sea, Víctor Hugo cambia de idea. Afirma allí, afirma allí el derecho que el autor tiene a seguir su sentimiento personal. Entonces, ¿qué dice Víctor Hugo? Víctor Hugo dice, los autores tienen derecho a seguir su sentimiento personal. Eso es lo que dice. Ahora, ahora. Entonces, ahí dice, solamente en 1827, al redactar el prólogo del Conwell, cambia bruscamente de idea. Ahí afirma el derecho que el autor tiene a seguir su sentimiento personal. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el autor? El autor dice en la primera parte, Víctor Hugo no sintió en sus comienzos el impulso de renovación. Después tuvo ese sentimiento de renovación, pero antes no tenía el sentimiento de renovación. ¿Cómo sé que no tenía el conocimiento de renovación? Entonces voy a citar a Víctor Hugo. Víctor Hugo, ven, ¿qué dices en 1824? Que Bolívar comparte con Racine el mérito de haber fijado la lengua. Víctor Hugo, ¿qué dices en 1826? Oye, creo en el ideal clásico y en lo concerniente a la lengua. ¿Qué más decías, qué más habías dicho en el segundo prólogo, Víctor Hugo? No se debe coronar a Aristóteles, sino para coronar a Baugelas. Entonces, en los comienzos no tuvo el impulso de renovación. A partir del 27, ahí sí, ya tiene el impulso de renovación. ¿Qué afirmabas ahí, Víctor Hugo? Ven, ven. Oye, el derecho que tiene una persona a seguir su sentimiento personal, el autor tiene ese derecho. Entonces, esto de acá, por ejemplo, cuando dice afirma allí el derecho, eso es una cita no textual, indirecta. Ahora, lo que está, entonces, ¿cómo se hace, cómo se realiza las citas directas? A través de las comillas, a través de la sangría, porque esto también lo dijo Víctor Hugo, literalmente, la lengua francesa ni está fijada ni se fijará. Una lengua no admite fijación. Y esta cita textual, el autor la plantea, porque esto no es lo que el autor dice, es lo que el autor dice que otro dice. Es lo que el autor dice que Víctor Hugo dijo, para decirnos que sí, ya había cambiado su sentimiento. Sus, estamos, ya sentía el impulso de renovación. No puede estar fijada la lengua, pero antes no era así. Antes decía, oye, Bolívar comparte con el mérito de haber fijado la lengua. Afirma que estamos, afirma y decía que creía en el ideal clásico, que se debería coronar a Baugelas, pero ya después cambia de opinión y dice, oye, los autores tienen derecho a seguir su sentimiento personal, la lengua no está fijada ni será fijada. Entonces, quiero que se entienda bien que hay dos formas de citar. Ujú. Ahora, cuando el autor dice que otros dice, van a haber tres posibilidades, que concuerde o que no concuerde. Van a haber dos posibilidades en general, ¿no? Que concuerde o que no concuerde. Pero también hay la posibilidad de que sea neutral, es decir, que no afirme si está de acuerdo o no está de acuerdo. A ver, vamos a entenderlo mejor, ¿sí? Vamos a ver. Lea el texto, por favor. Ojalá que me estén entendiendo porque esto es vital, ¿ah? Esto va a quebrar. Estamos,
la preparación entre los que no y los que sí van a ingresar. Lea el texto. Lea el texto, por favor. Y fíjese lo que dice ella. El creacionismo afirma, y ahí está el verbo que usted pues, tiene que identificar, para que usted sepa que lo que el autor dice es diferente a lo que el autor dice que otro dice. El creacionismo afirma que el universo no surgió de la nada, sino que se originó por un acto creador. ¿Sí? Entonces, el autor no está diciendo que el universo no surgió de la nada, sino que el autor dice que otros dicen que el universo no surgió de la nada, sino que se originó por un acto creador. Entonces, yo te pregunto, y respóndame por favor, en esta parte, ¿el autor dice o dice que otro dice? En esta primera parte, ¿el autor dice o dice que otro dice? Dice que otro dice, correcto. ¿Quién sería ese otro? Ahora lanzo otra pregunta. Correcto, Ángel Antonio. ¿Quién sería ese otro? Dice que otro dice, correcto. ¿Y quién sería ese otro? El creacionismo, correcto, Ronald Abril. El autor dice que el creacionismo dice esto, que el universo no surgió de la nada, sino que se originó por un acto creado. Esto es lo que dice, estamos, el creacionismo, no el autor. Pero ahora el autor dice acá, tal afirmación es lógica y razonable. Esto, mire, el autor, escúchame, por de amarillo lo voy a poner lo que el autor, lo que el autor dice que otro dice. El universo no surgió de la nada, sino que se originó por un acto creado. El autor dice que otro dice eso. Y el autor le dice, oye, mire lo que le responde el autor, le dice, oye, tal afirmación es lógica y razonable, porque se fundamenta en el principio científico de la causalidad. Todo efecto obedece a una causa. Entonces, sí. Entonces, ahí nomás uno se da cuenta que el autor dice que otro dice, y el autor dice, oye, eso es lógico, es razonable, chévere. Entonces, yo te pregunto, ¿qué habrá? ¿Concordancia o discordancia? ¿Habrá concordancia o discordancia? ¿Qué dice usted? Correcto, entonces aquí hay una concordancia. Pero también podría haber lo que se llama la discordancia. Lea el texto, por favor. Vas a ingresar a la universidad. Tenle fe, por favor. Ten convicción.
Me avisa si termina de leer, ¿ah? A ver, vamos a ver. Ya, profe, me dice. Correcto, dice. Dice, desde los indignados hasta los profesores de economía, pasando por políticos, periodistas y tertulianos. A ver, voy a analizar algunas palabras que de repente no conozcas, ¿ya? ¿Qué significa la palabra tertulia? Tertuliano viene de tertulia. ¿Y qué es una tertulia? Escúchame esa palabra, grábasela por favor. ¿Ah? La palabra tertulia es diálogo, conversación, charla, plática. Eso es una tertulia. Una tertulia. ¿Y qué serán los tertulianos? Los que participan y gustan de las conversaciones. Sí, los conversadores de 7 temas, ¿no? Entonces, desde los indignados hasta profesores de economía, pasando por políticos, periodistas, tertulianos de todo tipo, cada vez son más los que se quejan, los que dicen. ¿De qué se quejan? ¿Qué dicen los indignados, los periodistas, los políticos? ¿Qué dicen? La globalización y la economía de libre mercado hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Eso de ahí, escúchame por favor, eso de ahí, ¿quién lo dice? No lo dice el autor. ¿Quiénes dicen que la globalización, la economía de libre mercado hacen que los ricos sean más ricos, sean cada vez más ricos y los pobres más pobres? Eso quien lo dice, escúchame por favor, no es el autor. Esos son los indignados, esos son los profesores de economía, esos son políticos, periodistas, tertulianos de todo tipo, y dicen eso, la globalización y la economía de libre mercado hacen que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres. ¿Correcto? Ante esta nueva situación piden un nuevo sistema económico con más intervención estatal, menos libertad económica y más impuestos para los ricos. Entonces, esta parte, quienes dicen, oye, debe haber un nuevo sistema económico con más intervención estatal, menos libertad económica, más impuestos para los ricos, ¿sí? Entonces, eso lo está diciendo, estamos nosotros, ¿ah? No el autor. O sea, ¿qué dicen los indignados? Oye, la globalización y la economía de mercado hacen que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres. ¿Qué dicen? ¿Qué más dicen los indignados, los profesores de economía, los políticos? ¿Pero qué más dicen? Oye, debe venir un nuevo sistema económico con más intervención estatal, menos libertad económica y más impuestos para los ricos. El autor ahí dice, ¿no? Un aspecto curioso de estas quejas es que normalmente provienen de Europa o Estados Unidos. Eso ahí el autor no dice que otro dice. Él lo está diciendo, ¿sí? Ahora, el problema es que nuestro egocentrismo occidental no nos hace perder la perspectiva, porque si miramos el conjunto en su, porque si miramos el mundo en su conjunto, dice, escúcheme acá, dice el autor, si miramos el mundo en su conjunto, la pobreza y las desigualdades de ingresos son cada día mayores. No son, la pobreza y las desigualdades no son cada día mayores, sino más bien al contrario. Entonces,
Para los indignados, para los profesores de economía, para los políticos, periodistas y tertulianos, la globalización y la economía de libre mercado hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Y el autor dice, oye, espérate, la pobreza y la desigualdad de ingresos no son cada día mayores, sino bien son cada vez menos, hay menos pobreza. Entonces, claramente yo me percato acá que en el autor no hay una concordancia, sino hay una discordancia, una discrepancia. No hay concordancia, repito, hay una discrepancia. ¿Sí? Hay una discordancia, hay una desavenencia. ¿Ah? Ahora, la discrepancia, la discordancia puede ser total o parcial. En este caso, la discordancia es total. Porque, ¿qué dicen algunos? Oye, estamos, cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Y en cambio, el autor dice, no, pero no estoy de acuerdo con eso. La pobreza y las desigualdades no son cada día mayores, sino bien al contrario, hay menos pobreza, hay menos desigualdad. Entonces, aquí hay una discordancia total. Aquí hay una discordancia total. Aquí hay una discordancia total. Pero también podría haber una discordancia parcial, pues. ¿Sí? Una discordancia parcial. Suele sostenerse que la ciencia no formula juicios de valor. Suele sostenerse, el autor no dice, esto es como si suele decirse, sostenerse, ¿qué cosa? La ciencia no formula juicios de valor. Entonces, oye, la ciencia no formula juicios de valor. La ciencia se limita a informar sobre los hechos. Dice lo que es y no lo que debe ser. Se ocupa, estamos de lo que es verdadero y falso y no de lo que vale. Entonces, eso que estamos de amarillo, no es lo que el autor dice, es lo que el autor dice, que se sostiene, que la gente dice. Suele sostenerse, o sea, hay gente que dice que, oye, la ciencia no formula juicio de valor. ¿Sí? La ciencia, debe limitarse a informar sobre los hechos, que dice lo que es y no lo que debe ser, que se debe ocupar de lo que es verdadero o falso y no de lo que vale. Y el autor, ¿qué le responde? Oye, le dice, oye, esa es una opinión vulgar, pues. Esta opinión vulgar. Entonces, al decirle que es vulgar, ya el autor manifiesta que no está de acuerdo. Esta opinión vulgar ha sido compartida por casi todos los axiólogos. A ver, hasta ahí. ¿Qué es un axiólogo? Un axiólogo es un filósofo que trata sobre los problemas del valor. Esta opinión vulgar ha sido compartida por los axiólogos, por el positivismo jurídico, por sabios eminentes que han tenido inquietudes éticas como Poincaré, Einstein, Russell. Entonces, miren, quiero que capten acá la idea, ¿sí? En primer lugar, en este texto, el autor no solo dice, no es monológico, sino que el autor dice que otros dicen, sino que el autor dice que otros dicen tal cosa. Y el autor responde, oye, esta es una opinión vulgar. Y al decir que es vulgar, no está de acuerdo. No está de acuerdo. Uh-huh. Es lo que usted tiene que entender, ¿sí? Entonces, oye, la gente que, oye, la ciencia no formula juicio de valor. La ciencia, solo informa, no dice si es bonito, feo, no hace juicio de valor, si está bien, está mal, solamente informa. Y el autor dice, oye, tu opinión es vulgar, ¿eh? Eso es compartido por varias personas, pero tu opinión es vulgar, lo que se dice es vulgar. Pero si usted analiza lo que el autor dice, en primer lugar, acá dice el autor, es verdad
que las ciencias formales y naturales no se ocupan de los valores. Es cierto, cuando dice en primer lugar, ¿es verdad eso? Entonces el autor sí está concordando con aquellos que dicen que las ciencias no formulan juicio de valor. Es verdad. En particular la moderna ciencia de la naturaleza, a diferencia de la antigua y medieval, no ve en la naturaleza objetos intrínsecamente valiosos o no valiosos y por tanto no inventa jerarquías del ser en la que cada grado se ubica según su proximidad al sumo bien hecho. Muy bien. En otras palabras, es verdad que las ciencias formales y naturales, las ciencias formales son las matemáticas, la lógica, y las naturales, la física, la química, no formulan juicios de valor. Es cierto, ¿sí? Pero sí las ciencias de la naturaleza. Pero si las ciencias de la naturaleza son axiológicamente neutrales, valorativamente, axiológicamente significa valorativamente, pero si las ciencias de la naturaleza son valorativamente neutrales, ocurre lo mismo con las ciencias del hombre, con las ciencias humanas, la historia, la geografía, la economía. Esta pregunta ya es una pregunta en la cual te está diciendo que no sucede lo mismo con las ciencias humanas. ¿Acaso la descripción de la valoración misma como forma de conducta no es objeto de estudio de la antropología, de la psicología y de la sociología y de la economía? ¿Y dónde salen los valores si no en el acto de evaluar? Y sigue el texto. En segundo lugar, espero que estén conmigo, pero porque yo sé que esto es cansado. Que uno diga, ay, profesor, yo quiero que me haga bromitas. No, yo quiero que usted ingrese a la universidad. En segundo lugar, es cierto que la teorización y la explicación y la predicción científica son ajenos a la evaluación. Evaluación son valoración y a la normatividad. En una palabra, el contenido del conocimiento científico es axiológico y moralmente neutral. ¿Pero acaso la ciencia se agota en su contenido? ¿Acaso la descripción, teorización, explicación y predicción no están sujetas a su vez de evaluaciones y normas? La ciencia es un organismo dinámico, compuesto no solamente de proposiciones, sino también de propuestas y de actos guiados por criterios y reglas o normas mediante los cuales los investigadores científicos procuran satisfacer cierta desiderata, verdad, claridad, universalidad. Y algunos de los criterios que se emplean en la ciencia son claramente normativos. Dicen que qué debe hacerse para conseguir determinados fines. Y algunos de los actos que el científico realiza son actos de valoración. Entonces, ¿qué me está diciendo el texto? Ojalá que se me esté entendiendo, por favor. ¿Qué me está diciendo este texto? Este texto me está diciendo ya para resumir, estamos, lo que dicen algunos, ¿qué dicen algunos? Que la ciencia no formula juicios de valor. Y el autor que le dice, eso es cierto para las ciencias formales y neutrales, pero no para las ciencias humanas. Quiere decir que el autor está en desacuerdo, no totalmente, sino parcialmente. Sino parcialmente. Sino parcialmente. Entonces, cuando usted lee un texto, escúcheme, regla de lectura, usted va a diferenciar en primer lugar si es un texto monológico, que son los textos más simples, el autor solamente dice, y los textos dialógicos, donde el autor hace intervenir otras voces. Cuando el autor hace intervenir otras voces, es decir, dice que otro dice, pueden pasar tres cosas. Que el autor esté de acuerdo, que el autor esté en desacuerdo, o que el autor no muestre ni su acuerdo ni su desacuerdo. ¿Sí? Ahora, cuando el autor muestra su desacuerdo, puede ser un desacuerdo total o puede ser un desacuerdo parcial. Eso le va a ayudar un montón en la comprensión lectora. ¿Sí? Eso le va a ayudar un montón en la comprensión lectora. Ahora. Pero también podría ser neutral el autor. Por ejemplo, aquí el autor nos va a decir lo que decía Heráclito, pero no dice si está bien o está mal. El filósofo griego Heráclito, nacido en la ciudad de Efeso, en la Asia Menor, pensaba que los cambios constantes eran los rasgos básicos de la naturaleza. Pensaba, decía. El autor no dice, sino el autor dice que Heráclito decía esto. Todo fluye, dijo Heráclito en una oportunidad, dando a entender que todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no puedo descender dos veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. Es lo que dice Heráclito. O sea, el texto dice, oye, Heráclito dijo esto, a ver, Heráclito habla, y Heráclito comienza a hablar. Pero el autor
Usted lee todo el texto y el autor no dice si está de acuerdo o está en desacuerdo con lo que dice Heráclito, solamente dice que él dice. Entonces, vuelvo a repetir, esto es básico y fundamental. ¿Sí? Esto es básico y fundamental. ¿Me escuchas? No le haga diapositiva, solamente escucha mi voz. Cuando usted lee un texto, va usted a diferenciar si es un texto monológico, si es un texto dialógico. Si es un texto monológico es simple, solamente el autor dice. Si es un texto dialógico, el autor dice y también el autor dice que otro dice. Es decir, que introduce otras voces que dicen tal cosa. Y cuando el autor dice que otro dice, es decir, introduce otras voces, usted se tiene que percatar, en primer lugar, si el autor está de acuerdo con lo que la otra voz dice, con lo que otro dice, si está en desacuerdo, y si está en desacuerdo, tiene que ver si hay un desacuerdo total o parcial, o también podría estar ni acuerdo ni desacuerdo, sino simplemente neutral. Pregunto, y quiero que me respondan, estimados chicos y alumnos, ¿hasta acá se entiende? O estoy volando, tengo que bajar de level. Creo que estoy bien, estoy dándole sencillo todavía, pero no sé, ya depende de usted. Usted es mi patrón, usted es mi jefe, y estamos la persona que le ayuda, que le sirve para que usted ingrese. ¿Sí? ¿Estamos claro? Ahora, cuando hay diálogo, escúchame por favor, cuando hay diálogo, estamos en comprensión lectora, pueden haber diálogos intratextuales o puede haber diálogos intertextuales. A ver, pregunto, usted cultura general, ¿qué significa intra? ¿Qué significa intra? Dentro, correcto. ¿Y qué significa inter? Por ejemplo, ¿qué significa una relación intrapersonal con una relación interpersonal? ¿Mm? No, fuera no, fuera no, fuera no. Extra sería fuera, es extratextual, fuera del texto. Intertextual es entre textos. ¿Sí? Mire, si yo escribo un texto que digo, Dios existe, y hay otro texto que dice, otro autor escribe, Dios no existe, entonces nosotros estamos discrepando, estamos conversando, pero separadamente, no en el mismo texto. ¿Sí? No significa más allá, no significa el más allá, eso es falso. Intratextual es dentro del texto, intertextual es entre textos. Entonces vamos a ver y entenderlo. ¿Sí? Mira. Voy a leer el texto. La idea del progreso, nacida del racionalismo del siglo XVII, nos acostumbró a la ilusión de que marchábamos hacia un mundo cada vez mejor y más grande. Es decir, que la gente creía que marchábamos hacia un mundo mejor. Eso es lo que creía la gente. La gente creía que marchamos hacia un mundo cada vez mejor y más grande. ¿Sí? La idea de progreso, nacida del racionalismo del siglo XVII, nos acostumbró a la ilusión de que marchamos. Pero cuando el texto ya dice ilusión, el autor está diciendo que eso es falso, pues. Es una ilusión. Entonces, la gente, ¿qué creía? Oye, estamos yendo a un mundo cada vez mejor y más grande. Y el autor que dice, oye, eso fue mentira, pues. Hay un diálogo ahí. Es un texto dialógico.
Pero es un texto que el autor dialoga, pero dentro del texto. La famada paranomasia Bitter and Bitter, ¿no? Esta doctrina, dice el autor, ¿cuál doctrina? Oye, de que estamos yendo a un mundo cada vez mejor. Esa doctrina surgió de una ingenua generalización. Entonces el texto dice, oye, eso es ingenuo, pues. ¿Cómo vas a creer eso? Que estamos yendo a un mundo cada vez mejor. El hombre está subyugado por el incesante perfeccionamiento de la ciencia. El hombre está subyugado, sometido. O sea, el hombre está subyugado por el incesante perfeccionamiento de la ciencia y de la técnica. E imaginó, no fue real, fue una ilusión, que en todos los órdenes del espíritu debía suceder lo mismo. Entonces, ¿qué se creía? Que estamos yendo a un mundo cada vez mejor, ¿sí? Eso es lo que se creía. Pero el autor dice, eso es una ilusión, ¿sí? Eso es una ilusión. Pero sí es fácil probar que una locomotora es más eficaz que una diligencia. ¿Qué es una diligencia? Es una carreta tirada por caballos y una locomotora es un tren. Sí, sí es fácil probar que la locomotora es más eficaz que una diligencia, no es tan fácil probar que nuestra pintura es superior a la del Renacimiento. Reducía a sus términos más sencillos, espero que esté leyendo conmigo, por favor. La creencia en el progreso general consiste en suponer que un señor que viaja en colectivo es espiritualmente mejor que un lobo que se desplaza en trireme, lo que es bastante dudoso. Lo mismo que pasa en el dominio de lo moral, acontece en el dominio de las artes. Nuestra geometría es indudablemente superior a la de los topógrafos egipcios, pero nuestra cultura no es mejor que la de ellos. Sin embargo, para buena parte de la filosofía contemporánea, ¿qué dicen los filósofos contemporáneos? Los valores éticos y estéticos son tan objetivos como los valores lógicos. Y el autor no está de acuerdo con esa idea. ¿Sí? Entonces, pero en esta parte, si usted se da cuenta, el autor no solo dice, sino dice que otro dice. ¿Qué dicen algunos? Que estamos yendo a un mundo cada vez mejor y más grande. Y el autor le dice, eso es una ilusión, eso es mentira. ¿Qué dice el autor? El autor, espero que no se me esté entendiendo. ¿Qué dice el autor? No, nuevamente, el autor del texto dice que otros dicen que estamos yendo a un mundo cada vez mejor y más grande. Y el autor dice, eso no es real, es una ilusión. Hemos mejorado en cuestiones de ciencia y de técnica. Nuestra geometría es mejor que la geometría anterior. Nuestra locomotora es mejor que las diligencias del pasado. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo, dice el autor, es que nuestro arte sea mejor, el mejor arte, que nuestra moral sea mejor moral, que nuestra cultura sea mejor cultura que la anterior. Eso no estoy de acuerdo. Quiere decir que hay un diálogo interno, pero todo se da dentro del texto. No sé si usted se está percatando que este análisis que estoy haciendo es dentro del texto. Es un solo texto. Pero también podría suceder así. Esto es un diálogo intratextual. Un diálogo intratextual. Pero también podría suceder así. Pueden borrar esa parte. Podría suceder así. Que haya un autor, por ejemplo, en este caso, un texto, le voy a llamar texto A, y hay otro autor que ha escrito en otra parte, somos sobre el mismo tema, un texto B. Entonces, cuando hay un texto A que habla sobre un tema, y hay un texto B donde se habla sobre el mismo tema, entonces eso va a ser
también un diálogo entre autores. Pero eso se llama intertextual. A ver, para que se me entienda, por favor, y espero que des lo máximo de ti en el ingreso a la universidad, estimado alumno. ¿Usted escuchó hablar alguna vez del filósofo René Descartes? Dígame sí o no rápidamente, por favor. Si usted escuchó hablar del filósofo René Descartes. Sí, a ver, vamos a ver. René Descartes, cultura general, espero que no me googleen, ¿eh? A ver si tiene cultura general. ¿De qué país es? ¿De qué nacionalidad es? Peruano, chileno, argentino, norteamericano, alemán, yugoslavo, griego. ¿Qué nacionalidad será? Francés, franchute, correcto, Juan Jesús. Es un filósofo francés. ¿Sí? Este filósofo, me escucha por favor, este filósofo, espero que me entiendas, correcto, francés, excelente, Estefanía, Yasore, Rocío. Este filósofo francés, escúchame bien por favor, ¿ah? No es creador del racionalismo. Racionalismo había desde antes, desde Grecia antigua. Él es el padre del racionalismo moderno, pero no del racionalismo, no del racionalismo en general, ya del racionalismo moderno. A ver, este pensador, estamos, comenzó a dudar de todos los conocimientos que había adquirido. Dudaba de los conocimientos que había adquirido por los sentidos. Si los sentidos me engañan, alguna vez, ¿por qué no me podrían engañar? Por ejemplo, si cuando usted señorita, usted caballero tiene su pareja que le ha sacado la vuelta, le ha puesto los cachos, usted perdonó, pregunto, pero cuando él te diga, o él o ella te diga, voy a viajar, usted de repente podría estar dudando. ¿Por qué? Porque ya una vez engañó. Entonces, lo mismo sucede, dice Descartes. Si los sentidos nos engañan algunas veces, podría estar haciéndome engañar y que no existe nada como nos dicen los sentidos. Podría ser diferente a lo que nos dicen los sentidos. Por ejemplo, si yo le levanto la mirada hacia el cielo en la noche y veo estrellas, para mí las estrellas existen, pero podrían no existir. Esas estrellas que estoy viendo podrían no existir. Porque las estrellas, cuando radian su luz, como están a millones y millones, trillones de kilómetros, entonces posiblemente que cuando la luz llegue acá a la Tierra, esas estrellas no existan, ya hayan desaparecido. Entonces los sentidos nos pueden estar engañando. Entonces pregunto, él dice, no, pero de repente lo que me han dicho también mis padres pueden ser falso. Entonces, y así comenzó a dudar de todo. Y él quería encontrar una idea de la cual no podría dudar y sería la base ¿no? del conocimiento. Y él se puso a razonar, a pensar, a meditar. Pero esto es no, y al final me dijo, a ver, esta idea, estoy pensando, puede ser que sea falso, pero al pensar que es falso, está pensando, no puede ser falso. De repente un demonio me hace pensar cuando no pienso, decía él, pero al pensar eso, está pensando. O sea, él piensa, de eso está seguro. Porque incluso si pienso que no pienso, está pensando. Pero si piensa, debe existir un yo que piensa. Entonces pienso, entonces existo. Entonces, así era su forma de trabajar él. Él se fiaba solo del razonamiento, de la profunda reflexión, de la racionalidad. Entonces, todo lo que él escribía, él decía, pues, debemos basarnos en la razón, ¿no? Y nos daba recomendaciones y todo lo demás en sus libros, ¿no? Discurso del método, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por paralelo a él, había otro autor, John Locke, también Hume, pero principalmente John Locke, que también más bien decía, estamos
que no nos debemos guiar de la razón, que la razón nos extravía por caminos y nos hace perder. Correcto el empirismo, correcto Yasori. Entonces, y después de ellos dos vino otro autor llamado Kant, Immanuel Kant. Immanuel Kant decía, espérate, no está bien, escribió su libro donde decía, no está bien decir que solo nos debemos fiar en la razón, ni tampoco debemos limitarnos solo a la experiencia. Debemos usar tanto la razón y la experiencia. Y si usamos la razón, siempre después corroborarlo con la experiencia. Sí, pero lo que quiero dar a entender, correcto Yasori, lo que quiero dar a entender es que se dio un diálogo entre autores. Eso es un diálogo intertextual. Cuando hay dos autores, estamos que escriben textos, ¿sí? Por separado, pero cuando tú lo lees, te estás dando cuenta que están tratando el mismo tema, que lo que dice uno el otro le contesta, ¿no? Descartes dice solo el racionalismo y Luke dice no, solo la experiencia y entra pues, ¿no? Kant dice los dos valen. No sé si me está dando el máximo de atención. Entonces van a haber textos así, textos donde el diálogo esté dentro del texto, donde la interlocución esté dentro de un solo texto. Se van a llamar, pues, estamos textos dialogados intratextual, dentro del mismo texto. Pero pueden haber textos. San Marcos está acostumbrando ahora, aparte de poner los diálogos, los textos intratextuales, también está poniendo texto A versus texto B. Así está poniendo. Y cuando usted tenga esto va a ser textos intertextuales. Y si usted lee el texto A versus el texto B, estamos, ya te lo voy a dejar como tareita, te vas a dar cuenta acá, estamos, ¿cuándo comienza acá la vida humana? ¿En qué momento podemos considerar que se inició una vida humana? La existencia de un ser humano particular. Entonces, el texto A va a decir, oye, en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se fecundan, se dé la fecundación, la concepción. Y el texto B más bien va a tratar de decirnos que no, ¿sí? Pero no es en un solo texto, sino en dos textos separados. Ahora, por favor. Cuando el texto intratextual se da dentro de un mismo texto, puede darse bajo dos formas. Esta forma, donde el autor dice y dice que otro dice, es la intratextual dialéctica. Espero que no te pierdas, por favor, la intratextual dialéctica. Y se puede dar también la intratextual dialogada, como si fuera una obra de teatro, como si fuera, eh, un guión de cine, de televisión, de novelas, así. Por ejemplo, aquí conversa C con A. Aunque debo admitir que tengo poca confianza en las pruebas tradicionales de la existencia, yo no leo lo que está entre paréntesis, ¿eh? Aunque debo admitir que tengo poca confianza en las pruebas tradicionales de la existencia de Dios, creo en cambio que existe un argumento, ¿sí? Empírico, inductivo, que no puede ser descartado fácilmente. Me refiero al hecho de la experiencia religiosa. Ha habido y hay todavía millones de creyentes sinceros de la existencia de un Dios personal. Dice, yo creo en Dios, yo lo he vivido, ¿no? Esos, ¿no? Entonces, y ya le dice,
¿quiere usted decir que millones de personas no pueden equivocarse? Y se le responde precisamente, entonces, si usted lee el texto, te va a dar un mensaje, ¿eh? Te va a decir algo, ¿no? Y el autor, a la medida como que usted conversa, se va a dar cuenta que el autor del texto bien puede ser C o bien puede ser A, pero lo da en forma de diálogo. Entonces, ahora San Marcos no ha tomado hasta ahora los textos intratextuales así en forma de diálogo. ¿Qué ha tomado San Marcos? Ha tomado textos así, intratextuales dialécticas, y texto A y texto B. No se vaya usted a olvidar, por favor. ¿Sí? No se vaya usted a olvidar. Ahora, voy a avanzar. Cuando usted lee un texto en examen de admisión, repito, primer paso. Estoy hablando después de hacer referencias, anáfora, estamos conectores, no estoy hablando de eso, sino ya para que usted se ponga a pensar. Cuando usted lee un texto, van a haber dos posibilidades. Que sea un texto monológico, es decir, el autor solo dice, o puede ser un texto dialógico. Si es dialógico, el autor va a introducir lo que otros dicen. Entonces, cuando el autor introduzca otras voces, es fundamental que usted se plantee si el autor plantea su acuerdo, plantea su desacuerdo o es neutral. Si es en desacuerdo, que es lo más común, escúchame, lo más común es que te planteen textos donde haya desacuerdo. Si hay desacuerdo, usted debe darse cuenta si el desacuerdo es total o parcial. Y si hay desacuerdo, escúchame por favor, si hay desacuerdo, usted tiene que saber en qué consiste el desacuerdo, cuál es el centro del desacuerdo. ¿Cuál es el centro del desacuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este texto, hay una cuestión ampliamente debatida. Si es mejor ser amado que temido, o es mejor ser temido que amado. Se responde, se dice que sería mejor ser lo uno y lo otro. Es mejor ser amado y ser temido. Entonces, la gente que dice, oye, es mejor ser amado, es menester ser lo uno y lo otro. O sea, yo debo ser amado y temido. Y el autor le responde, no, espérate un ratito. Es difícil combinar ambas cosas. Es mucho más seguro ser temido que amado cuando se haya que renunciar a una de las dos. Entonces, el autor, claro, estaría de acuerdo con que uno sea amado y temido, pero si tienes que elegir, mejor que te teman a que te amen. Eso es lo que dice el autor. Entonces, cuando usted lea el texto, tienes que darte cuenta del diálogo interno. Es importante eso, estimado alumno. ¿Correcto? No te vayas a olvidar. Ya, te estoy dejando un texto. Estamos donde es un texto diálogo interno, donde tú vas a poder trabajar tus preguntas y todo lo demás. ¿Ya? Ya no alcanza tiempo para más, son 12:53, me te he quitado ya 3 minutos, pero quiero que me recuerdes esto. Y esto lo vamos a repasar más todavía. Esto lo vamos a repasar más. Cuando usted lee un texto, recuérdeme por favor. Si es monológico, es un texto sencillo, no es difícil. Cuando los autores dicen. Cuando es un texto dialógico, es decir, cuando el autor hace introducir otras voces, pueden haber tres posibilidades: que el autor esté de acuerdo con lo que otro dice, que el autor esté en desacuerdo, con que el autor sea neutral. Normalmente lo que viene en San Marcos es que haya un desacuerdo. Si hay desacuerdo, usted tiene que saber si hay un desacuerdo total o parcial. Si el desacuerdo es total o parcial, usted tiene que darse cuenta, escúcheme por favor,
usted debe darse cuenta en qué discrepa. ¿Cuál es el punto de discrepancia? Ahora, San Marcos también acostumbra ya hace buenos años, aparte de esos textos, poner texto A y texto B. Entonces usted tiene que saber también, si es que hay acuerdo o desacuerdo. Y si hay desacuerdo, si es desacuerdo parcial o total entre el texto A y el texto B. ¿Y en qué están en desacuerdo? ¿Sí? ¿En qué están en desacuerdo? Bien, chicos, yo los voy dejando hasta acá. Espero que esta clase teórica, porque esta es teórica, la otra semana voy a venir con la práctica de esto. ¿Sí? Con esto lo voy a practicar bastante. ¿Sí? Lo hayan entendido ustedes bien. Hay que diferenciar textos monológicos de los textos dialógicos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por estar en mis clases. ¿Ya? Y poco a poco, por favor, hay que elevar el nivel. Los textos que he puesto ahora son un poquito más de level que lo que se ponían antes en el básico. ¿Ya, chicos? Muchísimas gracias. Si tienen algo que decir, pregunten ahora, por favor, para poder responder a sus preguntas. Correcto, textos monológicos donde el autor habla. Son textos de información, informativos, mira, ¿no? Pasó tal cosa, ¿no? Son textos más sencillos. Lo más difícil sería que sean textos que utilicen términos complicados. Pero los textos monológicos no son difíciles. Los textos dialógicos, donde el autor hace intervenir. Por ejemplo, los textos filosóficos son dialógicos, porque siempre el autor entra en debate con ciertas ideas. ¿Correcto, chicos? No se vean ustedes olvidar. Por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo total y entren al examen, por favor. Entren al examen, ¿ya?